Proverbios 3.1. 3.1, Proverbios 3.1. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarde mis mandamientos. Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en el objetivo 12.5. Ahí nos quedamos. Y luego nos repetir. ¿Cómo estamos, hermano? Victoria. Amén. ¿Qué hablamos la última semana que dimos el estudio? ¿De qué hablamos? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿De qué hablamos? ¿De qué tratamos? Gloria a Dios. ¿De qué tratamos, mis hermanos? Alberto no estaba. Creo que el hermano tampoco estaba. ¿Usted estaba? Sí, sí, está. ¿De qué tratamos? Bueno, primero comenzamos con el trasfondo de tiempo y vimos la historia de una estudiante que quería ir a una escuela bíblica Sí. y que el padre, por la mala interpretación de un versículo de la Biblia, decía que ella no tenía necesidad de ir a estudiar porque ya ella tenía ¿Y todo. dónde radicaba el problema? Radicaba el problema en que el padre le daba mala interpretación a un... ¿Por qué le daba mala interpretación? Porque él se basaba solo en la lectura de un pasaje bíblico y no se iba al contexto de toda la Biblia. Entonces iba el contexto Entonces histórico. no sacaba lo que en realidad estaba diciendo el pasaje de la Ok. Biblia. Tratamos eso un poquito. Y lo vamos a leer de nuevo porque yo veo que damos una clase y se le olvida, porque no repasan. Yo sé que usted está muy ocupado, yo también, pero hay que tirar para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Usar reglas de interpretación para determinar si un pasaje contiene un mandato cultural o históricamente específico. Oiga esto. El trasfondo de tiempo histórico en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. Vamos hacia allí. Aleluya. Amén. Me quedó mi Biblia, pastor. Me queda la Biblia. Bueno. ¿Primera de Juan o Juan? Primera de Juan, Primera de capítulo Juan 2:26. 2, 26 y 27. Amén. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan 2, 26, 27. Sí, por favor. ¿Quién lo puede leer? 2. Amén. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ellas os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, no tenemos necesidad de maestro. Claro que sí. Pero ahí me dice que la unción que está en vosotros, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Pero nos enseñará en base a lo que hemos aprendido y lo que tenemos en el Espíritu. Sí, pero ¿cuál es Aprendido. Oiga, eso yo lo entiendo, pero ¿cuál es el problema? Aquí radica un problema de que si nosotros cogemos el versículo así a simple vista, los dos versículos, sin estudiar el trasfondo, el contexto histórico, vamos a usar el texto mal o el versículo mal. Y lamentablemente miles de pastores, evangelistas, hasta maestros malinterpretan las escrituras por no valerse de estas reglas de interpretaciones. Y lamentablemente le dan un sentido que el autor no quiso decir.
y enseñan cosas que la Biblia no está enseñando, sino ellos que lo están enseñando. Y el pueblo piensa que Dios está hablando, cuando en realidad estamos volviendo a lo que dice Osea 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, ¿puede leer mi hermana Yorladis, Ya, por ya favor? pasó. Un estudiante. Un estudiante de un instituto bíblico me contó que ella había tenido que discutir con su padre para que le permitiera estudiar en dicho plantel. Su padre en realidad pensaba que ir a la escuela a estudiar la Biblia no era bíblico. Su argumento está basado en los siguientes versículos. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Primera Ok. Juan 2, 26, 27. Aquí vemos lo mismo que usamos con el juramento. ¿Podemos jurar? ¿Sí o no? Sí. Siempre y cuando cumplamos. Pero Jesús dice, no juréis. ¿Qué pasó ahí? Porque él dice que si no vamos a... ¿Cuál es qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que usar para entender lo que Jesús estaba diciendo? El contexto. Exactamente, no vaya a decir, no, porque no, que el contexto histórico, la situación que se estaba dando para saber lo que Jesús en realidad estaba diciendo. ¿Me entiende? Entonces, explique, siga leyendo por favor, hermana. Explique a la estudiante que esta frase primero debía ser vista a la luz de lo que significó para los lectores originales. Páreme ahí. Usted ve que hay que entender el libro como lo entendían los receptores. Por eso hay que irse al contexto histórico, el contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto gramatical, el contexto de la frase, el contexto histórico-cultural, el contexto del libro. Hay que irse a esos contextos para entender lo que se está diciendo. Por eso hoy en día tenemos tantas cosas raras en las iglesias. Lamentablemente, y es triste, hermano, el pueblo de Dios no le gusta estudiar la Biblia. Buscamos mil y una excusa. Lo que sembremos vamos a cosechar. Sigamos leyendo para que usted vea. Como hemos aprendido, puesto que las escrituras se originaron en un texto histórico, En un contexto histórico, un contexto histórico, ese contexto histórico debe ser tomado en cuenta al interpretarla. ¿oyó? No, porque la Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Porque la Biblia dice, no le permito a la mujer hablar en la congregación. No le permito a la mujer que enseñe al varón. Hermano, y hay iglesias que con esos versículos así, y lo aplican así a rajatabla, sin estudiar nada a profundidad. Y si usted no es una persona que ha estudiado, se ha investigado, se ha metido con Dios a buscar en realidad qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, se sienta en esa iglesia y la llenan de dogma y doctrina de hombre, o usted está en YouTube viendo YouTube y su predicador favorito, su maestro favorito dice algo y usted tiene que aceptarlo o rechazarlo. Y aquí viene el punto. Pero como usted tiene admiración, usted lo acepta. ¿Sabe eso? Eso es idolatría. Lo de Berea, Pablo lo enseñaba a ellos y le predicaba a ellos. Y ellos mismos iban a revisar en el libro si lo que Pablo estaba diciendo era cierto.
Por eso es que yo digo que el pueblo de Dios, lamentablemente, no le gusta estudiar las Escrituras. Están esperando que el otro diga, no, aprenda usted las herramientas y vaya usted mismo. Por eso tenemos un montón de gente ignorante y confusa. Y preguntando, si usted se arma de estas herramientas, usted no va a tener necesidad de preguntar, usted mismo va a ir, usted misma va a ir a las Escrituras y va a entender las Escrituras. Pero es fácil prender, mira, vamos a ver qué dice. Ah, sí, ya. Pero tú mismo, tú, como hombre de Dios, metete en las Escrituras. Por eso yo no escucho gente, yo voy a las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo conozco las herramientas. Yo voy allá mismo. ¿Y qué encuentro? Que muchos de esos predicadores, que sea usted admira, han tenido que cambiar su doctrina porque estaban enseñando cosas que no eran bíblicas y mucha gente lo aceptaron así. Usted es responsable por usted mismo. Aprenda usted. Observe. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto que histórico, cultural, todos los contextos tenemos que tenerlo en cuenta para poder interpretar las Escrituras como Dios dijo en su palabra. Amén. Amén. Sigamos. En este caso, Juan está hablando de un problema histórico específico. Oye, es un problema histórico específico. Aquí viene un problema. Observe esto. Hay una situación histórica específica, o una situación histórica, o una situación cultural de esa cultura, pero que no es aplicable a nosotros. Lamentablemente, muchos pueblos de Dios no entienden esto. Y bueno, la Biblia lo dice y como culturalmente lo sucedió, tenemos nosotros también que aplicarlo. No, eso es algo de su cultura. Y lo que nos está ayudando eso a entender una verdad más amplia, pero no quiere decir que es aplicable a nosotros. Que la gente no entiende eso. Por eso tuve gente en la iglesia con el velo. En las iglesias con el velo. Cuando Dios dice a través de Pablo que en vez de velo Dios le dio el cabello a la mujer. Eva tenía un velo seguro, ¿verdad? Mira qué lindo. O venimos de la cultura judía o musulmana. Que la mujer tiene que taparse de la cabeza hasta los pies. Hasta los ojos. Hasta los ojos, la burka. ¿Eh? Con el calor. O usar un kepi como los judíos. Para dar a entender que Dios está sobre nosotros. Por encima de nosotros. Como cada uno. ¿Eh? Eso es. O vestirnos de negro porque estamos de luto porque el templo fue destruido y el Mesías no ha venido. Okay. Y siempre están de negro. Mayormente. Entonces, hermanos y hermanas, vuelvo y repito. Si no se estudia las Escrituras, si no se entiende la palabra, vamos a estar dando vuelta en el desierto como los judíos. 40 años en el desierto. Y se quedaron postrados. Sigamos. Así que el entendimiento de dicho problema es vital para comprender la enseñanza central de este pasaje. ¿Cómo fue? Así que el entendimiento de qué? Problema, ¿El entendimiento de qué? de dicho problema es vital para comprender. Pero ¿cómo yo voy a entender dicho problema? ¿Cómo? Yéndome al contexto. Exactamente. Entonces, Jesús dijo, no juréis. Y hay gente que dice, no, yo soy cristiano, yo no puedo jurar. Jesús no está diciendo que no jure. Hay muchas cosas, hermano, que se están aplicando en las iglesias que por falta de conocimiento del pueblo creen, mire, lo más terrible es, está viviendo en una religión la cual no es apoyada por la palabra de Dios. Hay cristianos que están viviendo una religión no cristianismo. Y esto da miedo. ¿Por qué? Y hay cristianos que están en una religión, ¿por qué? Porque están en dogma y doctrina de hombres.
y enseñanza de hombre y método de hombre. Eso es religión. Y Jesucristo no vino enseñando religión a nosotros. Jesucristo vino enseñando a tener una comunión con el Padre a través de Él, por medio de la guianza del Espíritu Santo basado en la obediencia a la palabra. Amén. Ahora, para obedecer la palabra hay que entenderla tal como Él la inspiró. Hay que ir allá a la cultura, a su idioma, a su tiempo, a su contexto. Si no, vamos a estar hablando. Por hablar. Observe. Mire, hermano. Cuando usted no es capaz de ser original, de ir a las Escrituras y que Dios en su sano juicio le dé a usted lo que Él quiere darle, cuando usted pierde esa originalidad, cualquier cosa de YouTube por ahí puede plasmar en usted su personalidad. Puede ser un engaño, puede ser un error, aunque pueda ser verdad. Pero usted mismo como persona. Porque usted tiene que repetir lo de otro. Y usted no es original. Dios no lo hizo con una diversidad de características únicas. Dios tiene algo especial para usted. ¿Por qué usted no va y lo busca? Aprenda la herramienta y busque lo que Dios le dio. Vaya a buscar su parte del pastel. No te recibiendo pastel ya masticado. Vaya usted y encuentre ese pastel bien sabroso, jugoso que Dios le tiene a usted ahí. ¿O no? Claro. ¿Me entiende? Vaya usted mismo, misma. Pero aprenda. Se le va a facilitar la vida, créamelo. En cristianismo. Cuando usted llegue a un conocimiento más amplio, usted no va a estar escuchando gente, usted mismo va a ir a la palabra. Siga leyendo para que usted vea. En segundo lugar, en la Biblia, algunas referencias a costumbres y hechos históricamente específicos son importantes solo en la medida que ilustran una aplicación de un principio bíblico. ¿Cómo fue? Son importantes. ¿Cuándo? Solo en la medida que ilustran una aplicación de un principio bíblico. Un principio bíblico que debe ser aplicado a toda la iglesia. No es algo descriptivo, es algo receptivo. ¿Me entiendes? Para aplicarse, es una verdad global o universal, o un deber, o un mandamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí que viene el problema. Hay cosas en las Escrituras que es simplemente descriptivo, que nos ayuda a entender una verdad más amplia, o un concepto, o una doctrina, o un deber, o un mandamiento más amplio, global, a través de ese caso histórico que se dio. Pero no quiere decir que eso es aplicable a nosotros. Nos ayuda a entender una verdad más amplia. Pero no quiere decir que es aplicable a nosotros en cuanto a la situación histórica. Porque dice, no le permite a la mujer que hable en la congregación. Cuando tú ves en el contexto bíblico, no habla donde dice que las mujeres tienen que estar calladas. En el contexto bíblico sí habla que las mujeres profetizaron, que las mujeres hablaron. ¿Me entiendes? Pero hay algunas iglesias donde no le permiten a la mujer ni siquiera ser pastora o predicar nada. Porque parece que a la gente se le olvida que Dios formó a una mujer del mismo material de Adán. La misma autoridad. El mismo ser. Entonces hay muchas cosas raras en las iglesias por falta de conocimiento. Sigamos. Como recordará de nuestra discusión anterior, algunas referencias a costumbres y consejos a los lectores no deben ser vistos como enseñanza directa, sino como una contribución a la enseñanza de una verdad global. ¿Oyó eso? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo esto? Y esto es repetición de lo que ya estudiamos en algunas lecciones, ¿sabía? Aquí se le está dando el consumé. Por eso yo le leo al paso tranquilamente para que vaya asimilando esto, porque esto es importante. Estas son cosas que se deben enseñar repetidamente en la iglesia, porque los métodos de interpretación son necesarios. Continuamente debe enseñarse esto. Por eso vamos a repetir este libro, porque en realidad la iglesia cada día más necesita estos métodos.
Porque si no se estudia la hermenéutica, si no se estudia la exégesis, si no se estudia todo esto, vamos a estar predicando pantalón, maquillaje, arete, tinte, rolo, falda, y gritando sin santidad nadie verá al Señor, creyendo que eso es santidad. Debemos vestirnos adecuadamente, como Dios manda, pero por eso, por falta de entender estas herramientas, conocer estas reglas de interpretación, se han formulado y se han infiltrado tantas cosas raras en las iglesias. Entonces, es importante conocer esto para poder saber qué no están diciendo, qué no están predicando, qué no están hablando, hermano. Porque hay iglesias donde dicen que no, la mujer no puede, que no creen en las lenguas. Cuando tú analizas el contexto bíblico, tú te das cuenta que en varios puntos, en el libro de los Hechos, habla muchas veces que la familia de Cornelio habla en lengua. Pablo recibió el Espíritu Santo. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Los de Efesios recibieron el Espíritu Santo. Y toda esa gente que recibió el Espíritu Santo, mayormente hablaron en lenguas. Cuando vamos a Corintios, lo mismo. Entonces, se habla claramente. Sin embargo, hay iglesias que le dan una interpretación rara, lo cual la Biblia no enseña. Porque parece que se le olvida que Pablo le escribe a una iglesia griega y Pablo le dice a ellos que uno habla en lengua y otro interprete. Sea intérprete, otro sea intérprete. Si yo hablo el mismo idioma que tú, ¿qué necesidad tengo yo de que tú me interpretes? Pero cogen el contexto del capítulo de Hechos y no entienden cuál era el propósito. Entonces, es importante estudiar esto a profundidad. Sigamos. Hay una tendencia a espiritualizar dichas referencias hasta el punto de promover una enseñanza extraña a la verdad fundamental que está siendo enseñada. Esto no significa que ellas son menos inspiradas que otros textos. Significa que los detalles incidentales de un texto no deben ser espiritualizados para enseñar algo que el escritor original nunca pretendió enseñar. Ok, para no caer en la espiritualización del texto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aceptar el texto? La palabra de Dios. Sí, pero nosotros hablamos sobre eso. ¿Cómo debemos aceptar el texto que estamos leyendo? Que tiene una verdad, ¿qué? Literal. Que contiene una verdad literal, aplicable. Cuando se dice que algo en un texto bíblico es cultural o históricamente específico, ¿significa qué? La D. ¿Qué dice la Las referencias a costumbres en la Biblia se aplican a nosotros solo en la medida que sirven como ilustración de la aplicación de una verdad más amplia. Oiga esto, oiga. Algunas referencias a costumbres en la Biblia se aplican a nosotros solo en la medida que sirven como ilustraciones de la aplicación de una verdad más amplia. Bueno, perdón un momento. ¿Qué fue lo que usted dijo ahorita de cómo aceptar el texto? Que lo está... Literal. De que, por ejemplo, Tiene que ser literal. sí, porque si usted lo va a espiritualizar, aunque cierto punto lo tratamos, aunque tenga símbolos, hay una verdad que se aplica en lo físico. Aunque sea espiritual, se aplica. ¿Me entiende? Esto es como más o menos decirlos... Por ejemplo, si tu mano te impide entrar al reino de los cielos, córtala. Hay que cortarla, literalmente. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que te El pecado. Que literalmente no peque con tu vida. pones a mano. ¿Me entiendes? Que quita el pecado, cualquier pecado, Caigan. quítalo de tu vida. ¿Está entendiendo eso? Entonces, pero en realidad ahí está hablando de una manera espiritual.
¿Me entiendes? Está espiritualizando, pero lo aplicamos a la realidad Es como literal. más o menos en las parábolas. más Sí, que todo. sí, pero no debemos espiritualizar en cuanto al sentido de que el texto dice así. Sí, espérate un momento. Pero tiene, ¿Cuál es la verdad que hay detrás? tiene una verdad. Una verdad espiritual. Una verdad que se aplica en el mundo físico exterior. ¿Me dio a entender? Eso lo tratamos. Sigamos. Para determinar qué cosas son cultural e históricamente específicas, necesitamos comprender lo que el auditorio entendió que era el problema. Oye, eso, hay que entenderlo como ellos lo entendían. Hay que irse a su mundo, a su cultura. Y desde el punto de vista de ellos, entender las cosas. Por eso yo digo, todo creyente debe tener su buena biblioteca en su casa, tener su tiempo de oración, su tiempo de estudio, su tiempo de meditar en las escrituras, que es muy importante, y más en estos últimos tiempos, donde Cristo está por aparecer. Y cada día yo veo más que el pueblo de Dios se aleja de la verdad de la palabra, y esto da miedo. Esto da miedo, hermano. Cada día más se alejan de la verdad de la palabra. El pueblo de Dios es muy perezoso en cuanto al estudio de las escrituras. No le dedican tiempo de verdad a estudiar, a entender lo que Dios quiso decir verdaderamente. Y cada día más es una locura que, hermano, una vejación diabólica, satánica, demoníaca. Por eso se han infiltrado tantas doctrinas raras, infernales. ¿Por qué? No conocer de las escrituras. Con la mano- Mira la iglesia de Éfeso, ¿cómo era? Le decía falsos apóstoles, mentirosos, engañadores. ¿Quién enseñó la iglesia de Éfeso? Pablo. Esa gente estaba bien fundamentada en las escrituras. Y Pablo le avisó. Pablo dijo, yo sé que después de mi partida se levantarán hombres, se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas. Y lobos rapaces no van a perdonar el rebaño. Y esa iglesia se preparó en la palabra. A tal grado que Cristo le pegó un regañón. Sí, está bien. Son diligentes en la palabra, pero el trato con tus hermanos está un poquito débil. El primer amor, ¿qué pasó ahí? Sigamos. Para estudiar correctamente 1 Juan necesitaremos examinar la historia fuera de la Biblia, con el propósito de entender la herejía que se hallaba en el trasfondo de esta epístola. Ok, fuera de la Biblia. ¿Qué está diciendo fuera de la Biblia? Una escritura de historia. Contexto histórico. Mejor debería decir extra bíblico. Extra bíblico. Que ayudaría extra bíblico. La historia. En forma extra. Entonces, que nos ayuda a entender mejor las cosas. Es muy importante eso, hermano. Esto es muy importante. La hermenéutica debe ser siempre enseñada y predicada en las iglesias para evitarse grandes problemas. Porque por no conocer la regla de interpretación o la ciencia de la regla de interpretación, lamentablemente tenemos grandes problemas. Sigamos. Gnosticismo, antigua forma de espiritualismo que se introdujo en la iglesia primitiva, no tenía en cuenta el pecado, ni creía que Cristo podía ser humano y divino a la vez. Oiga eso. Ahora, hay gente que atacan, que no creen en la divinidad de Cristo. Otros dicen que Cristo no era 100% humano. Y él mismo, la misma teoría, la misma enseñanza, pero con otra etiqueta. ¿Me entiendes? Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, pero me llama la atención que esa gente allá afuera, como los testigos de Jehová, se preparan bien. Pero el pueblo de Dios no se prepara. Yo no sé qué es lo que le pasa al pueblo de Dios. Que tiene dinamita. ¿Eh? Dije que tiene dinamita. Yo no sé qué clase de dinamita es, varón.
Pero yo digo, va a estudiar. Y a las 9 de la mañana están tirados a hacer En su culto y su culto. Sí, pero el culto es enseñar. Y Sí, aprender. son gente con disciplina, aunque están equivocados, pero tienen su disciplina. Los musulmanes tienen su disciplina, los judíos tienen su disciplina, la iglesia es indisciplinada, lamentablemente. Observa, los musulmanes son muy unidos, los judíos son muy unidos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué hay tanta locura? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia de Cristo? Todo el mundo tiene una doctrina, una cosa rara. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo está jalando para su lado. Una diablura, una locura, varón. Y dicen que aman a Dios. Se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente. Mira cómo se unen los musulmanes, todo el mundo ayudando. Sí, Ramadán. Ramadán. Están unidos esa gente ahí. Esa gente se meten ahí. El pueblo entero. Sí, están unidos con sus ayunos. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate, y el pueblo de Dios. No, un musulmán me vino a tirar cosas como, nosotros ayunamos 30 días, ¿no son? Sí. Y yo le dije, pues ustedes la tienen suave, nosotros tenemos 40. ¿Cómo? Sí, 40, imagínate tú. 40. Y como ustedes lo hacen, ustedes comen, nosotros ya pura agua y es bajo el espíritu. Si no, mira, olvídate, no hay fuerza. Sí. Se dice, ¿cómo? Así mismo, a rajatabla. Sí, porque que la gente piensa, hermano, nosotros tenemos la verdad, tenemos el poder, pero lamentablemente no sabemos cómo se maneja. El 90% de la iglesia de Jesucristo no sabe cómo se maneja esto. Y es triste decirlo. La mayoría son analfabetos espirituales. Que de que tienen un llamado, ya piensan, ya Dios me llamó, comienzan a levantar iglesia y hacer locura. Señor, usted necesita preparación. Cuando más se tiene que preparar. Usted necesita preparación, usted necesita que lo ayuden. Ya. Hermano, mire, yo llegué tarde y perdone, pero la próxima semana lo vamos a repetir otra vez hasta que lo terminemos. Se lo dejo como estudio. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Y le doy un consejo. Aprenda la hermenéutica, los principios de interpretación bíblicos. Aprenda bien eso y úselo para la gloria de Dios. Y para que usted se edifique bien en entender las escrituras tal y como el Dios Espíritu Santo le inspiró. Que Dios le bendiga, que Dios se le guarde en el nombre de Jesús. Amén. Pásale, Emilio. Gracias. Claro, la cámara. Va a tomar el agüita.